amigos, tal y como habíamos prometido, tenemos con nosotros al doctor Víctor Figueroa. Él es médico psiquiatra y es presidente de la sociedad, secretario general, perdón, de la Sociedad Dominicana de Psiquiatría. Les había hablado y en los programas que pues participo durante toda la semana, estos temas de bueno, la salud mental y que ya la sociedad se ha empoderado sobre la necesidad de que tenemos de que se le ponga mucho más atención a esto desde como política de Estado. Y estuve tratando y por fin el doctor que está en muchos sitios pues prestando servicio como médico, logré pues sacar este tiempecito para conversar con él y le agradezco de corazón que haya aceptado esta invitación. Salud, doctor, muchas gracias. Don Héctor, muchas gracias a usted por la invitación de estar aquí en su prestigioso programa. Y bueno, aquí estamos, de verdad que muy complacido. ¿Cómo no? Doctor, entrevisté a un colega suyo, muy veterano, casi pasando la pandemia, todavía habían algunos vestigios, al doctor José Miguel Gómez, amigo desde hace muchísimo tiempo, y me dijo, como consecuencia de unas informaciones que había recabado, de que probablemente en la época post pandemia el tema de la salud mental iba a dispararse las próximas décadas de una manera que podría constituirse uno de los principales problemas de salud a escala planetaria. Y como que lo que estamos viendo, uno lo esperaba 10, 15, 20 años, pero realmente hay cosas que se están viendo que como que han acelerado esto. Y yo quisiera que usted pues nos ayudara a entender, usted que está pues en el ejercicio diario y que conoce pues la doctrina y todas las estadísticas, que nos ayudara a entender si realmente lo vivimos solamente en la República Dominicana o esto es un fenómeno que se está replicando o produciendo en todo el mundo. Bueno, fíjese que sí, es un fenómeno global. Ya antes de la pandemia venía un aumento en los problemas de trastornos mentales, pero es evidente que pospandemia todo se aceleró, al punto de que luego de las enfermedades cardiovasculares, la segunda causa de incapacidad o discapacidad laboral es el trastorno depresivo. Wow. Fíjense lo importante y lo interesante de allí. Entonces, también la OMS comenta que 1 de cada 6 personas presenta o presentará un trastorno mental en algún momento de su vida. Y lo vamos viendo constantemente cómo en nuestras consultas va creciendo cada día la gente demandando mayor ayuda en cuanto a su salud mental. Y eso es algo positivo porque podemos prevenir a tiempo cualquier desenlace fatal si no se trata con premura una situación en particular que tenga cada persona. ¿Qué es lo que más estamos observando tanto a nivel público como privado? Un aumento de los trastornos ansiosos en primer lugar, trastorno depresivo mayor, otros trastornos del estado de ánimo como es el trastorno bipolar, también un incremento franco del trastorno por consumo de sustancias legales e ilegales. Legales, dígase, alcohol, tabaco, ilegales, marihuana, cocaína, entre otras. Todo este conjunto de situaciones ha llevado tanto al pueblo dominicano como en el exterior, en Estados Unidos, por ejemplo, que es un país que siempre tenemos de referencia, y Europa, como continente, vemos cómo ha ido incrementando la demanda, que ni siquiera damos abasto de cómo poder brindar al pueblo dominicano lo que necesita en cuanto a la salud mental. ¿Cómo no? ¿Qué tenemos nosotros en cuanto a personal? Y ya estamos hablando de, claro, sector público, sector privado, cantidad de profesionales de salud mental y si la población que se necesita, ¿cuál serían las estadísticas? ¿Por qué cantidad de personas necesitamos un médico psiquiatra si lo tenemos a nivel nacional? Y si pues hay una política de Estado
que está tratando de cubrir las necesidades de ese tipo de asistencia? Fíjese, en la actualidad somos 286 psiquiatras en la Sociedad Dominicana de Psiquiatría y ya desde administraciones gubernamentales pasadas ha ido viniendo un cambio en cuanto a cómo se aborda la salud mental en República Dominicana. Pero todavía es un trecho largo por recorrer. Fíjese que en República Dominicana son aproximadamente 10 millones de personas. Estaríamos hablando que ante una población así necesitaríamos aproximadamente 700, 800 psiquiatras. Pero no es solamente tener el número, es saber cómo se pudiera distribuir ese número. Claro. Porque muchos de nuestros profesionales, y no solo en el área de salud mental, sino en cualquier especialidad médica, tiene resistencia a ir, por ejemplo, a pueblos más lejanos o fronterizos. Y no solamente por el tema económico, sino también qué le ofrece esa comunidad quizás a un crecimiento como familia. Y eso es una realidad que vive no solo República Dominicana, sino muchos países del continente. Contamos actualmente en República Dominicana con aproximadamente 17 unidades de intervención en crisis, en las cuales cuando se identifica un paciente con un trastorno mental agudo, se hospitaliza, se estabiliza y se da de alta, pero a esa red todavía le falta las viviendas tuteladas y ampliar aún más a que se llegue a las comunidades ese recibimiento y compasión de cómo trabajar con el paciente de salud mental desde la comunidad. Lo que se hizo fue, se cierra el antiguo 28 o manicomio como se conocía, es un centro de rehabilitación psicosocial y se expande llevar la psiquiatría y la salud mental a los hospitales y que la gente no tenga el estigma que se tenía antes. Hay personas que están en desacuerdo con que hayan cerrado el 28, pero definitivamente es un gran avance ya que quitamos un almacén de tener personas con trastornos mentales. Pero que primero debieron ampliar la red y luego quitarlo. Tenerlo no daba ningún tipo de garantía. A veces ponemos ejemplos de países de primer mundo que todavía tienen estas instituciones y yo le digo lo mismo. Bueno, tú quieres comparar un país a Dinamarca, que quizás pueda tener uno, pero no es lo mismo cuando lo tenemos en República Dominicana, así como también no es lo mismo cuando lo tiene ese tipo de país a esa red que necesitamos en República Dominicana. Y estamos hablando de un modelo trujillista de salud mental que apenas tiene 8 años, que cambió, pero falta mayor inversión y seguir trabajando para que estos temas no sean trending topic, como dicen los gringos, cuando hayan desgracias como la de ahora, sino que sea algo constante. ¿Cómo no? Hablemos un poco del asunto de la seguridad social, la cobertura. Ya eso se ha resuelto porque había, en una ocasión, pues había un reclamo de que este tipo de enfermedad pues no se cubría en la seguridad social, pero ya eso está resuelto, ¿verdad? Tengo entendido que todavía está en mucha discusión poder ampliar la red de salud mental a través de este sistema. Lo que ocurre con la salud mental, que obviamente es tan importante como otra especialidad médica, es quizás que el tiempo que uno le debe dedicar al paciente es mayor que cualquier otra especialidad médica. Entonces, muchas veces, a nivel de lo que es la consulta privada, no le es tan atractivo a un profesional lo que paga una aseguradora por el tiempo que demanda, porque en psiquiatría y en psicología, por ejemplo, no trabajamos por volumen. Tenemos un esquema de ver un grupo de pacientes para darle la calidad, y si nos fuéramos a volumen, obviamente el trabajo no diéramos abasto por la cantidad de pacientes a trabajar, pero tampoco diéramos un servicio como lo amerita trabajar con la salud mental de las personas. Pero tengo entendido que hay diferentes legisladores que están abogando por eso. Nosotros como Sociedad Dominicana de Psiquiatría siempre estamos abiertos a cualquier diálogo, tanto con las autoridades formales que hay en el gobierno, aseguradoras, etcétera, para buscar un mejor camino para nuestros pacientes. No solamente pensar no en un beneficio del profesional, sino que todos los actores puedan trabajar integrados para brindar el servicio que se necesita a nivel país. ¿Cómo no? ¿Por qué son tan caros los medicamentos de psiquiatría?
Fíjese que yo creo que hay una percepción a veces errada sobre ello. Creo que son tan costosos o no tan costosos como cualquier otro medicamento de cardiología, de endocrinología, ortopedia, etc. Lo que sucede es que muchos medicamentos quizás se utilizan por un periodo de tiempo determinado y cesó. Pero estamos hablando que estos son medicamentos a largo plazo. Ante un primer episodio es un tratamiento que te puede durar de 6 meses a un año, y ya una persona con episodios recurrentes son tratamientos que son indefinidos. Y va a variar también según la marca, el laboratorio, pero en general hay la percepción de que son muy costosos, pero cuando lo vemos en comparación con otras especialidades están o igual de caros o no tan caros. Baratos, o mejor dicho, más económicos, bueno, siempre tratamos de que se busque en la botica popular, pero en el catálogo no lo tienen todos. ¿Cómo no? Doctor, muchas personas, y usted creo que mencionó dentro de todos estos factores que están incidiendo en la salud mental, está el tema de el sueño, la falta de sueño, el insomnio, el trastorno del sueño, como usted se dice, y entonces viene el tema de la medicación. Es una situación preocupante porque, bueno, generalmente cuando uno amanece un día que no ha descansado bien, se siente cansado, inclusive come más. Esto debe ser porque el cerebro demanda mucho más energía. Esa situación ustedes la están viendo con mucha regularidad. Sí, fíjese que el trastorno del sueño, en este caso el insomnio, que puede estar como entidad clínica sola, pero en su gran mayoría viene acompañado de otro trastorno mental. Depresión, ansiedad, por poner estas dos, afectan el sueño, ya sea o porque duermo más o porque duermo poco. Y el yo dormir poco y no repara mi cerebro, no repara mi cuerpo, obviamente esto nos lleva a tener un sistema nervioso constantemente hiperactivado que nos lleva a comer de más, a estar irritable, a cometer conductas quizás un poco fuera de lugar, como hablarle mal a una persona, tener poca tolerancia a la frustración. Todo esto nos lleva a nosotros como psiquiatras tratar de regular esto para que el paciente siga teniendo una buena calidad de vida y a la vez se sienta pleno, porque no solamente se fastidia el paciente, también todo el entorno se ve afectado. Y hemos visto cómo el trastorno del sueño es uno de los principales entidades o síntomas que vemos en la gran mayoría de los pacientes que nos llegan a consulta, privado y público. ¿Cómo no? Hay una enfermedad silenciosa, difícil, que crea un círculo pues de horror para quien la sufre, a veces un poco detectable. La familia debemos estar alerta. Es el asunto de la depresión, que realmente pues puede tener desenlace fatal. ¿Cómo, cuáles son los consejos o cuáles son las alarmas que debemos tener en las familias para cuando una persona entre en un estado de depresión? ¿Cómo detectarlo y cómo está el comportamiento, ese comportamiento de la depresión aquí en el país? Sí. Fíjese, lo primero es, voy a hablar de unos síntomas de la depresión clásica, que es la que más conocemos y escuchamos. Aislamiento, la persona tiende a retirarse de los grupos y de las actividades que generalmente asistía. Duerme poco, insomnio o duerme mucho, que se llama hipersomnia. También esta persona puede tener cambios de humor. Un día estar o en un momento estar tranquilo, estable, en otro momento triste. Puede mostrar irritabilidad, mucha desesperanza, que ahí hay que tener mucha cautela, porque cuando uno llega a una fase de desesperanza es como que no ve claro cómo va a quedar el futuro y qué yo hago en él. Y claro está, hay grados en la depresión, porque hay depresiones leves, moderadas y severas. Cuando una depresión es leve,
ni siquiera yo tengo que poner una medicación. Eso con un trabajo psicoterapéutico basta. Pero ya cuando la depresión pasa de niveles moderados a severos, ya se necesita no solo la intervención del psicoterapeuta, sino también del psiquiatra con un psicofármaco. Entonces estos son los red flags, como dicen en los estadounidenses: aislamiento, tristeza, dormir de más, dormir de menos, cambios conductuales, pensamientos negativos hacia el futuro, hacia él mismo y hacia el presente, que es la famosa tríada cognitiva de Beck. Estos son puntos que pudieran observarse en una persona y que nos llaman la atención. ¿Cómo no? Y obviamente, porque a veces la misma persona se le pregunta, ¿y qué tú tienes? Nada, yo qué sé yo cuánto, pero si cae en ese túnel y no requiere, y no tienes ayuda profesional, y reitero, puede caer en algún tipo de desenlace fatal. Sí, porque muchas veces no normatizamos muchos síntomas, o a veces no escuchamos nuestras emociones y lo buscamos racionalizar todo. Y no es un tema de si eres inteligente o no, es un tema de que emocionalmente estás afectado y tu cerebro en un momento determinado, por situaciones internas o externas, no está procesando ni viendo el mundo de manera holística. ¿Cómo no? Mire, doctor, un tema que usted mencionó de los causantes de toda pues la asistencia o las consultas que usted dan es las drogas, tanto las legales como el tema del alcohol y el tema de las drogas ilegales. Y siempre se tiene la aprehensión cuando se habla del consumo de drogas, que uno se focaliza en los barrios, en los sectores más populares, y cree que no es un asunto que también irradia a todos los estratos socioeconómicos de la población. ¿Cómo ve usted esto, o sea, en cuanto a, bueno, a los pacientes, a las estadísticas? Esto indistintamente el consumo y los efectos obviamente nocivos para la salud mental y para todo el comportamiento del ser humano también se dan en las clases altas. Así es. El fenómeno de las drogas afecta generaciones por igual y estratos sociales por igual. Lo que sucede es que quizás en un estrato social más deprimido se pudiera ver mayor desorden que nosotros estar en un sector, ¿verdad?, de clase media o clase alta. Pero los temas de problemas de alcoholismo, tabaquismo, consumo de marihuana, etcétera, afecta a todos por igual. ¿Qué vemos mucho en la consulta, principalmente los más jóvenes? El consumo de marihuana es una realidad que ha ido incrementándose. Y muchos de ellos se escudan ante el tema de que ya es legal en Estados Unidos, en Uruguay, en otros sitios. Es una planta medicinal que, si bien es cierto, no es la droga más dañina de las que conocemos, no significa que por eso sea saludable. Porque aquí estamos que siempre como que lo malo justifica lo peor. Claro. Y no es así. Entonces, una persona que empieza a consumir una droga, principalmente desde la juventud, dígase la adolescencia, donde la mayoría empieza, esto hace que ese desarrollo cerebral no sea tan óptimo que una persona que no consuma drogas. Y eso no importa la droga que sea. Todas las anteriores afecta ese cableado y es importantísimo que nosotros trabajemos desde la prevención, pero también ya buscar esas facilidades terapéuticas para una persona que ya presenta un trastorno por consumo de sustancias, pudiera deshabituarse. No es un tema de moral, no es un tema religioso, es un tema simplemente de salud. Y el dominicano es importante que sepa que la droga que mayor daño le sigue haciendo a la sociedad dominicana es el alcohol. Así mismo es. Así es. Es una droga legal, es una droga que predispone a más de 80 tipos de cáncer. Todavía nosotros como sociedad lamentablemente no hemos podido corregir que si yo quiero salir de este set, pararme en una bomba, irme bebiendo una pequeña, ni siquiera hemos podido con eso. Cuando escucho a algunas personas que hablan de legalización, digo, bueno, sí, yo estaría de acuerdo, pero no en este país. Porque tenemos 2 drogas legales que todavía no hemos podido regularizar
espacios y cómo debería consumirse. Entonces, primero vamos con las que ya son legales, que nos generan un problema de salud y social, y luego hablamos. O sea, no podemos correr si todavía no sabemos gatear. Bueno, y eso en el componente también de otro monstruo que devora la sociedad dominicana y que destruye y lleva luto y dolor es tanto las drogas legales como ilegales con el tema de los accidentes de tránsito. Ahí es una de las cosas más horrorosas. Que en la gran mayoría de los casos el alcohol está envuelto y otras sustancias psicoactivas. Entonces, no hemos podido todavía regular eso, ni que un motorizado, un motorista lleve un casco siempre. Así es. Y va a depender mucho de en qué momento del cuatrenio estemos para que se apriete o no sobre eso. Así es. Un tema ya con respecto a esa parte, un asunto que he conversado con neumólogos y con personas especialistas, cardiólogos, es el asunto del vape en muchos adolescentes, incluyendo niños. Y el tema este de la juca también, que en términos de, lo que implica a pulmones y al espectro de todo lo que tiene que ver con la parte cardiovascular del individuo, pues ellos me dicen que reciben personas verdaderamente en una situación crítica. ¿Eso tendría también una implicación en el orden de salud mental? Sí, claro que sí, porque fíjense que estamos hablando que son personas adictas a la nicotina. La nicotina es el componente que genera la adicción tanto en el cigarrillo convencional que conocemos, el tabaco o puro que conocemos y en este caso los vapeadores. Ahora bien, sí es cierto que un vapeador en principio pudiera ser menos dañino que un cigarrillo convencional, porque te vuelas todos estos componentes cancerígenos que tiene el cigarrillo convencional. Pero vuelvo y repito lo que dije ahorita. Lo malo no justifica lo peor. Eso no significa que los componentes del vapeador no sean dañinos. Lo primero es que te está suministrando dosis altas de nicotina, que puede ir, porque generalmente son por líquidos, que puede variar el diferente porcentaje según el aparato que se utilice. Y cuando una persona fuma, cigarrillo tradicional, fuma un cigarrillo, generalmente sale y luego vuelve. Cuando tú tienes un vapeador, tú no tienes límite, tú simplemente fumas a demanda. Y estamos viendo cómo muchos de nuestros jóvenes están teniendo problemas cardiovasculares, pulmonares principalmente, pero también se vuelven fumadores duales. Si no tengo con qué comprar el vapeador necesariamente, muchas ocasiones también utilizan el cigarrillo convencional. Y se vuelve una problemática. Pero yo no quiero que se vea como, porque hay como mucho amarillismo cuando hablamos del vapeador. Y no todo el vapeador necesariamente le echan marihuana. En su gran mayoría es simplemente nicotina. No significa que está mal, porque la nicotina es la tercera droga que más adicción genera en el mundo, luego de opiáceos y cocaína. Entonces, sí es un problema que se puede volver a mayor demanda en la salud pública a medida que pase el tiempo. Todavía es joven esta moda de los vapeadores, hay que ir estudiando y viendo cómo va a terminar desarrollándose. La preocupación de los profesionales que he entrevistado es el hecho de niños y adolescentes en los colegios que inclusive usan en sus mochilas y pueden pasar los dispositivos como si fuera una memoria y nadie se da cuenta porque no tienen el olor. Entonces ahí ya a esa edad, que es donde todavía no hay un cuerpo, los órganos están suficientemente desarrollados, también puede comenzar a tener una situación muy delicada. Sí, y es un gran problema que tenemos y lo vemos en las consultas. Y como mencionaba, ese cerebro en el neurodesarrollo. Las tabacaleras fueron tan inteligentes que, bueno, un aparato de estos vapeadores, cuando tú lo compras, pareciera como que estás comprando el último teléfono inteligente de moda. Y eso es muy atractivo para la juventud. Entonces, pero fíjate también algo interesante. Ahora está muy de moda cierto grupo generacional y poblacional que ahora fuma puros. Así mismo. Que fueron personas que nunca pensaron en fumar. Bueno, porque eso de estatus. Exactamente. Entonces, ¿qué te digo con esto? Que fíjate cómo el mercado nos afecta a todos. Me pasó en una consulta que llevan a un joven con este problema de consumo de vape, de vapeador, nicotina,
y él le recrimina al papá, pero tú ahora, después de viejo, ahora tú dices que eres importante y fuma puro, un hombre que nunca fuma en su vida, ¿por qué me reclamas eso? Entonces, claro, no es lo mismo, usted es un adolescente, yo soy un adulto, soy tu papá, pero no hay una congruencia. Claro, el ejemplo tiene que comenzar por... Exactamente. Entonces, yo dije, wow, fíjate cómo el mercado afecta a todos. Imagínense los más jóvenes que son los más vulnerables. En mi época quizás el pecado era que el traguito en la escuela, ahora es el vapeador, ahora es la marihuana que está muy de moda en estas generaciones. Siguen tomando alcohol, pero no es su droga de mayor predilección en esa franja. ¿Cómo no? Bien, solicito el permiso del doctor Víctor Figueroa. Él es médico psiquiatra, él es secretario general de la Sociedad Dominicana de Psiquiatría. Vamos a un corte y ya regresamos con la parte complementaria, los minutos que nos quedan aquí en este programa. Bien, continuamos aquí en esta entrevista con el doctor Víctor Figueroa. Él es médico psiquiatra, secretario general de la Sociedad Dominicana de Psiquiatría. Quizás, bueno, estos temas todos han sido importantes, pero debe saber usted que, como dice, el tema de salud mental en estos momentos es trendy topic, como dicen los jóvenes modernos, con respecto a las redes sociales. Porque la verdad es que hemos tenido aquí unos eventos, unas tragedias que no recordamos. Yo por lo menos no recuerdo, y tengo mucho tiempo en el ejercicio. Y le voy a poner el ejemplo de caso que ya usted pues lo ha visto, lo ha escuchado en los medios de comunicación. Una madre, médico y militar por demás, que decapita a su niña. Una madre que admite utilizar un cuchillo y le corta el cuero cabelludo a su hija. Una madre que por un tema aparentemente se quejó de que habían violado a su niña, pero una hermana, una tía, finalmente se lanza de un apartamento y las dos mueren. Esto ha estremecido a todo el mundo y no sé si ha visto inclusive el comportamiento de la médico, de la militar, que dice pues, que Dios le ordenó, no sé, o cosas así por el estilo. Claro, son personas que usted como profesional de la salud mental tendría que tenerle una consulta para saber qué hay ahí. Pero por la experiencia que tiene de estos casos, ¿qué está sucediendo, doctor? Bueno, antes que todo, nosotros como Sociedad de Psiquiatría enviamos condolencias a los familiares. Obviamente el pueblo dominicano está de luto. Como usted mismo comenta, uno necesitaría una evaluación para dar un diagnóstico definitivo, pero puedo hacer una inferencia. Fíjese que en el caso de la médico militar, pareciera que hay un trastorno psicótico allí. Ahí vi recientemente una publicación, si mal no recuerdo, en el Diario Libre, que ya se estaba hablando de que tenía un trastorno esquizofrénico diagnosticado ya desde hace aproximadamente 10 años. De ser eso cierto, pudiera ser que la señora no estuviera quizás siguiendo el tratamiento de manera regular. Veo que tiene un componente religioso allí muy importante y pareciera que tuvo un delirio desde el punto de vista religioso y ante un mandato, dígase, una alucinación auditiva, comete el hecho. Es lo que pareciera ser. Ahora, este es un caso, por decirlo de alguna manera, no quiero que se malinterprete, que por suerte no es lo más común. Al no ser lo más común que ocurra, por eso acapara tanto las primeras planas y por eso hay que tener mucho cuidado con el amarillismo. Si nosotros nos vamos a otros ejemplos, por ejemplo, valga la redundancia, en Estados Unidos, en el 2001, Andrea Yates, en Texas, tuvo un delirio
parecido al de esta señora, y ahogó a sus 5 hijos. Y en el 2004 también una señora degolló a su niño de 10 años. Cuando fueron al historial que hicieron la expertise, tenía un trastorno bipolar, había salido recientemente de un episodio psicótico. ¿Qué es la psicosis? Desconexión de la realidad, lo que antes se le llamaba locura. Y cuando evaluaron se dieron cuenta de que era una paciente que estaba enferma, su cerebro no estaba procesando la realidad de manera correcta. Y cuando vemos los videos de esta doctora, estamos viendo una conducta muy desorganizada, que se ve como hasta apática ante el hecho sucedido. Y evidentemente, hasta que se demuestre lo contrario, yo considero, y para mí, es un trastorno esquizofrénico o un trastorno psicótico agudo evidente. Pero ya los psiquiatras forenses encargados en la parte de Procuraduría nos darán luces de qué verdaderamente está presentando esta señora allí. En el caso de la joven Génesis, que se lanza tristemente con su hija al vacío, pareciera que allí había un trastorno depresivo mayor, por todo el comportamiento que se describe previo más el hecho final. Es lo que pareciera ser. Y bueno, cada 40 segundos se suicida una persona en el mundo según la OMS. Y el suicidio es la conclusión lamentable de una situación mental en la cual la persona muchas veces en realidad no quiere morirse, sino dejar de sufrir. Y quizás ante la culpa de esta niña haber sido abusada, pudiera haber sido también un factor predisponente a este lamentable suceso. Vuelvo y comento, son inferencias. Claro. Se necesita una evaluación, una expertise de un médico y psicólogos que evalúen verdaderamente la paciente y den un diagnóstico definitivo. ¿Cómo no? Caso, no sé si lo vio en Moca, de una madre también que dice que cogió un cuchillo para cortarle el cabello, pero le llevó el cuero cabelludo. Después dice, bueno, que ella estaba durmiendo y que la madre la llamó y qué sé yo cuánto. Ahí también debe haber algún tipo de problema. Fíjate que pareciera que ahí hay un problema con el control de los impulsos. Ahora bien, pero fíjate que este caso viene siendo como más sociocultural. ¿Por qué lo digo así? Pues yo recuerdo cuando era muchacho, con esto no estoy justificando, cómo a veces amigos lo castigaban poniéndolo en un guayo con 2 bloques en el sol. Eso es muy psicopático. Y nadie pensaba que la mamá o el papá de ese joven tenía un problema mental. Siempre se achacaba, bueno, la conducta de corregir. Pareciera que esta madre, que tengo entendido que quien cría más es la niña, es la abuela, actuó de manera impulsiva y fíjate cómo al final comenta, ay, se me fue la mano. Porque la violencia en muchos estratos está muy normatizada. Habría que evaluarla si tiene un problema de trastorno un trastorno del control de los impulsos, o evaluar si hay algún trastorno o rasgos de personalidad que la hagan vulnerable a cometer este tipo de hechos. Entrevisté en un programa diario que tengo también de televisión a la expresidenta de CONANI y me dijo, hablando de esos casos, que lo que ellos manejan con un estudio es que el 60% de los niños reciben castigo y agresiones de parte de los hogares violencia física, de violencia, así mismo es, de padres o tutores. O sea, a mí me alarmó que sea tan alta, porque como que pensé como que habíamos pasado esa materia, y ella decía que los estudios revelan que el padre o el tutor, inclusive con mucha, probablemente a veces frustraciones o algo que la trae de la calle o del trabajo, de cualquier cosa, entonces si no es con la esposa, los hijos pueden ser víctimas también de toda esta cosa, y que es bastante alto. Fíjate, yo pensaba que era más alto de un 60, y ya un 60 es altísimo. Todavía el pueblo dominicano entiende que las pelas ayudan muchísimo en la crianza. Por un discurso que tienen, que pudiéramos tener los que vivimos una etapa de que en algún momento nos dieron una pela o nos sonaron como decían. Sí, a todos. Yo salí bien, seguro. Si nos ponemos a revisar punto por punto, te vas a dar cuenta que quizás no estás tan bien. No significa que tengas un trastorno mental, pero muchas veces como abordas el mundo no es igual
por eso mismo. Entonces muchos padres pudieran dar un castigo físico por eso mismo, porque en ese momento no tienen o no tenemos determinados cómo vamos a lidiar con ese exabrupto de nuestro joven. Y lo primero que vamos es a una violencia física, pero al final del camino no resuelve nada. Entonces ahí sí convendría una mayor educación. Educación y formación es diferente. Hay personas que tienen una buena formación, pero su educación fue tan rígida o tan complicada que pueden tener conductas violentas a pesar de ser hasta un profesional. Vemos en los estratos sociales más bajos quizás una conducta de castigo físico quizás más grotescas y nos llama la atención, pero es algo que siempre ha estado allí y que cuando se ha llevado al nivel legislativo, muchos legisladores están de acuerdo y no ven que haya un problema. ¿Cómo no? Lo que implica que es un mito ese de que el mejor psicólogo es la chancleta. Eso es muy peligroso, eso no estoy de acuerdo. Y con esto, porque muchas personas dirán, ahí está este con su psicología o psiquiatría light, ahora todos salimos normales. Señores, los paradigmas, o sea, el mundo va cambiando y también sus paradigmas. Fíjense que incluso nuestros jóvenes ahora son más exigentes del porqué de los no. Cosa que antes uno no se atrevía a cuestionar a un adulto. Y eso no significa que el adulto de antes lo hiciera bien o mal. Cada generación tiene sus virtudes y defectos. Hablamos de la generación de cristal, pero ninguna generación tiene culpa del momento histórico que le tocó nacer. Bueno, eso me dicen algunos de los hijos míos cuando yo les traigo, ¿verdad? Por ejemplo, mira, para yo ir a la escuela o para yo ir a la cosa, me dicen, ¿y qué culpa tengo yo de eso? O sea, y ciertamente a veces yo le digo, ¿y tú crees que yo con papá, yo tenía, la democracia era tan amplia para él, yo estar en una conversación o en una discusión de ciertos temas? Pero mira un ejemplo importante, don Héctor. Muchas veces jóvenes eran golpeados en la escuela y los padres decían, si te dejas dar, te doy yo. Pero ¿qué sucede? Cuando ya tú eres un adulto, el que te ofende, tú no puedes entrar a golpes. Pero así fue que te enseñaron. E incluso si tú le levantas la voz a un jefe, ese mismo padre o madre es el primero que te va a recriminar. Pero te crió con gritos. Entonces también vemos muchos adultos con temor en los trabajos porque vivieron constantemente con esa castración, con ese miedo. Pero también vemos personas que son muy conflictivas porque nunca tuvieron un límite. Y entonces la vida empieza a poner el límite. Y a veces los padres simplemente nos achacamos lo bonito o lo grandioso que consiguen nuestros hijos, pero también somos responsables de sus fracasos. Claro. Doctor, volviendo al caso de la médico militar, porque conozco a alguien, una joven que me dijo, ay, ella me dio clase, parece que era docente, no sé en qué área. ¿Cómo es posible también que una persona que evidentemente tenía algún tipo de la valoración que usted pues percibe así, tanto en la parte como oficial militar, como médico, que estuviera trabajando normalmente y no sé, como que alguien no pudo haber alertado de que esta señora necesitaba más asistencia o algo así por el estilo? ¿Cómo se puede, cómo uno no puede entender tanto de la parte de la salud en la que ella pues era profesional como en el ejercicio militar? Sí, bueno, fíjese que, como le comentaba, hay grados. Pudiera ser que esta persona estaba teniendo un trastorno de ideas delirantes y los pacientes que tienen esta característica, que son falsas ideas de lo que está ocurriendo en el entorno, pudiera ser funcional. Cuando tú eres profesor muchas veces das clases en automático y fíjense que el delirio de esta persona aparentemente iba más por el tema religioso. Fuera de allí pareciera que estaba más funcional. Claro, habría que entrevistar a familiares, colegas de la guardia, cercanos, para ver si vieron o notaron algún cambio que llamara la atención, que llevara una intervención a tiempo esta señora. También pudo haber pasado un estresor agudo muy fuerte que tuviera ese quiebre total con la realidad y llevara a cometer el hecho.
no solamente es que se geste en el tiempo, también necesitamos en algunas ocasiones algo que impacte, que nos termine de desconectar totalmente de la realidad, que cuando ella vuelve dice, ¿y qué ocurrió aquí? Vuelvo y repito, son inferencias. Ya la experticia psiquiátrico forense nos pudiera explicar mucho mejor qué ocurrió en ese cerebro. Claro, lo que pasa es que aún después del apresamiento y de todo esto y la medida de coerción, ella como que no se ve estremecida por lo que ha hecho, por lo que ha dicho, y las justificaciones siguen siendo, o sea, es como alguien me dijo, ella sigue en ese trance. Así es una persona que independientemente esté encarcelada, ya debería tener la ayuda por salud mental, porque si se demostró ya per se que es una paciente, hay que seguir medicándola. Y si no está medicada, hay que evaluar para medicar. Independientemente de que siga todo su proceso legal, que al final los jueces dictarán si en verdad es una persona que tiene una discapacidad mental o no. Bueno, y si se demuestra eso, es inimputable, aunque la sociedad grite, patalee y todo, hay una inimputabilidad. Así es. Porque sencillamente no actuó con conciencia de lo que hizo, y eso, bueno, penoso. Doctor, conversé con un juez, el doctor Alejandro Vargas, ahora es juez del Tribunal Constitucional. En muchas ocasiones duró mucho tiempo como juez de atención permanente, es decir, que conocía las medidas de coerción, personas que pues tenían algún tema pues de carácter penal. Y él me dijo en una entrevista que a él le partía el alma con jóvenes, volvemos ya a la parte final, al tema del consumo de drogas, con jóvenes que se lo llevaban por haber cometido una acción de ratería, quizás alguna agresión, algunas cosas. Que robó y lo agarraban, no sé. Y él decía que cuando ese joven se lo presentaban, él decía por dentro, este joven no debe estar delante de un juez, sino debe estar recibiendo ayuda, asistencia, porque lo que está diciéndome con el rostro y con su comportamiento es, ayúdenme, atiéndanme, yo necesito intervención. Y decía, pero desgraciadamente, aunque yo saliera devastado ahí, tenía que enviarlo, porque si había una comisión de un hecho, no tenía un expertise, no tenía pues una calificación médica, un diagnóstico que me dijera que estaba en tal o cual condición. Y me dice, pero yo podía también tener otras opciones si aquí hubiese un centro para yo enviarlo mejor, un centro de terapia, para que pudiera superar eso, pero tenía que enviarlo a Najayo, a La Victoria o donde sea. ¿Qué tanta falta nos hace para ese tema de personas que no pueden pagar? Yo sé que en los hospitales aquí hay algunos pequeños centros de tratamiento, sobre todo para las personas enfermos con adicciones a las drogas, también al alcoholismo, pero sobre todo esos pacientes. Aquí Buenos Hogares crea, qué sé yo cuánto, pero es como muy reducido. Y hay muchos problemas en la cárcel de jóvenes que van con eso, que pueden ser recuperados y salvados. ¿Cuál es el mensaje y qué requerimos a nivel ya de una infraestructura mayor y de personal para ayudar a esos jóvenes a que no se nos pierdan? Porque en la cárcel se convierten definitivamente se gradúan de profesionales del delito. Bueno, pues fíjese que existe un centro que se llama Centro de Atención Integral a Niños, Niñas y Adolescentes en Consumo de Sustancias Psicoactivas, que está trabajando de manera ambulatoria casos de jóvenes que presentan trastorno por consumo de sustancias. Es una institución que está conformada por Procuraduría, Ayuntamiento, Salud Pública, Consejo Nacional de Drogas, CONANI, etc. Y allí se está haciendo un trabajo muy bonito en estos casos. Vemos como en muchas redadas atrapan a un joven
que no necesariamente estaba delinquiendo con X posesión de sustancias. Obviamente lo llevan a la fiscalía, pero la misma fiscalía ya lo está refiriendo a este centro. Ah, pero qué bueno. Y allí se está haciendo un trabajo interdisciplinario de psiquiatría, psicología, trabajo social, etc. ¿Qué falta allí? Bueno, hay que seguir reforzando la inversión económica y tratar de ampliar aún más la red para dar un apoyo a este tipo de población. Y psicoeducar muy bien a los jueces. Qué bueno que el magistrado Alejandro Vargas tenga esta conciencia, porque esto ayuda muchísimo a que estos jóvenes que en realidad están enfermos por su consumo o en ese inicio de consumo, podamos rescatarlo a tiempo. A nivel de adultos está el Centro de Atención al Adulto por Drogodependencias, que está al lado del Moscoso Puello. También es un servicio ambulatorio que se hace desde hace unos años y se brinda un servicio de mucha calidad allí. Como siempre, esto sería bueno que no solo se quede en la capital, claro, sino que también se pueda extender a las principales regionales que tiene nuestro país. Y como todo, falta... En papeles tenemos muchas cosas claras, falta es dar seguimiento y mayor inversión. Sin inversión todo es un poema. Es invertir, ampliar la red y ayudar. Importante con el tema de las drogas, el 80% de los pacientes que tienen un trastorno por consumo de drogas, o sea, un adicto franco, también presenta en paralelo otro trastorno de salud mental, complicando aún más la evolución. Y eso es importante que el pueblo dominicano lo sepa. Eso se llama patología dual, porque difícil que un adicto, por decirlo de alguna manera, aunque el término adicto ya también se ha ido quitando del vocabulario para que no genere estigma, no tenga otro trastorno mental comórbido que esté impactando también su salud mental. Wow. Bueno, pues muchísimas gracias, doctor. Además de su sólida formación, que lo ha demostrado aquí, usted es un gran comunicador. Usted debe ir más a los medios de comunicación. Y claro, usted tiene muchas ocupaciones, pero es importante todos estos mensajes que la gente lo vea para un poco ayudarnos en este día a día y esta situación de salud mental, que realmente lo positivo de esto es que está despertando ya la necesidad de que la gente sabe que es una enfermedad como cualquier otra y que necesita, como cuando le duele el estómago, la cabeza, también cuando usted siente o ve a un pariente con cierto comportamiento, requiere que usted vaya donde un profesional de la salud mental o en el caso de los psicólogos. Así. Sí, no hay salud sin salud mental. Así mismo. Y yo le agradezco mucho la oportunidad a don Héctor, porque esta es una excelente plataforma para seguir psicoeducando a la población y tengamos más conciencia de lo que es la salud mental en la República Dominicana. ¿Cómo no? Gracias a usted. Gracias a usted. Gracias a todos ustedes por haber estado con nosotros y será pues hasta otra entrega de su programa de Agenda. Hasta entonces.